Buen fin de semana para todos. Estamos ya iniciando nuestro programa gerontológico sabatino. Y hoy ya tenemos un tema muy importante que tiene que ver con el nuevo escenario y un nuevo discurso para la gerontología. Y luego también vamos a dar una información muy interesante sobre una encuesta sobre la definición del envejecimiento de muchos especialistas y los resultados son increíbles. Ya ustedes lo verán después de la exposición del primer tema. Bueno, ahorita vamos a pasar a... Ahí está. Esperemos un instante que ya estemos... Ajá. A ver, ya. Ya estamos listos entonces. Bien, todos sabemos, creo, que la gerontología es una ciencia y es la ciencia del envejecimiento humano. Y el hecho de hablar de gerontología no es una cosa tampoco velada para personas que no sean gerontólogos o gerontólogas. Yo creo que también hay la necesidad de tener una cultura gerontológica, o decir, un conocimiento básico, fundamental, de lo que significa el envejecimiento y lo que significa también ser una persona mayor y todos los aspectos que tienen que ver con una visión holística de la gerontología. Realmente, eh, obviamente, la persona que no ha tenido una formación profesional como gerontólogo no puede oficiar de tal, de ninguna manera, pero sí es importante que todos tengamos un conocimiento por lo menos básico, ¿no? Para que podamos realmente impulsar un conocimiento que sea valioso para toda la comunidad y sobre todo para fortalecer la lucha contra el edad. Bueno, la gerontología como ciencia y cultura, a veces vemos que se centra mucho en las personas mayores, ¿no? Pero como ustedes saben, la gerontología trata sobre el envejecimiento humano y el envejecimiento humano está presente ya antes de que uno cumpla 60 años. Entonces, la gerontología no digamos, se dedica solamente a ver una problemática o un tema relacionado con personas mayores. ¿Estamos comprendiendo el envejecimiento? Esa es una pregunta muy importante porque el envejecimiento es un fenómeno tan complejo y que hoy día tiene muchas definiciones que se contradicen. Pero ahora, justamente después de terminar esta parte del programa, vamos a leer un interesante documento sobre una encuesta. Bueno, entonces, la gerontología como ciencia del envejecimiento humano tiene que ver todo el proceso de envejecimiento, ¿no? Y por lo tanto también, lógicamente, lo que implica a las personas mayores y la vejez, ¿no? Ahora, valor científico y cultural. La pregunta es, ¿estamos ideologizando mucho y las evidencias quedan fuera? Esto hay que reforzar el valor científico de la gerontología. Y ello significa comprenderla en su totalidad, aun cuando no podamos ser especialistas en cada uno de sus aspectos y tener bases sólidas de evidencia científica. Ya no se trata de acomodos teóricos convenientes o de decir discursos motivadores. Ese no es el trabajo de una comunicación gerontológica. No se trata de eso. Se trata de reflejar la realidad, el desarrollo, tal como se viene dando y que lo podemos ver. Cada vez aumenta la transdisciplinaridad. Cierto que más profesionales de distintas carreras
se vuelven especialistas en gerontología, ¿no? Acceden a una maestría y estudian en diplomados, en fin. A medida que la expectativa crece y el mundo envejece, cada vez más profesionales de distintos orígenes se acercan al ámbito gerontológico. Ven oportunidad en participar en un tema que crece y que desborda expectativas. La nueva realidad y el impacto comunicador. ¿Estamos pendientes de la transformación que se va dando frente a nuestros ojos? La actualización del conocimiento no pasa solo por la cuestión académica. Necesitamos mirar lo que ocurre cada día. El mundo del conocimiento se transforma veloz y cada vez más. La nueva gerontología no será para los distraídos, ni tampoco para conservadores. Debemos enfrentar nuevos escenarios con una reconceptualización necesaria, con una actitud dispuesta a los cambios. Definitivamente, el propio desarrollo de la sociedad, la realidad cambiante, nos está ganando, nos está ganando. O sea, es decir, ya no podemos reflejar ello muchas veces. Las actitudes del profesional. Ya no es permisible declarar algo sin sustentarlo. La gerontología no es una ciencia exacta, ni tratamos con verdades de perogrullo. El hecho de que una ciencia, de que el hecho de que una ciencia, digamos, el hecho de que una ciencia no sea exacta, no nos da pie a la deshonestidad intelectual, ¿no? Las verdades de acomodo y de contrabando nos llegan al edadismo, no fácilmente percibido, con posturas idealizadoras que parecen querer motivar con mentiras convenientes. Estamos cansados de tantos discursos motivadoramente vanos y cuando realmente necesitamos eh, un conocimiento válido desde el punto de vista científico. Ya nos acostumbramos a expresar lo que creemos, ¿no? Tenemos muchas creencias y tenemos, incluso diría, paradigmas que nos negamos, ¿no?, a abandonar y sin embargo deberían ser ya abandonados. Muchas veces los que revolucionan la ciencia vienen de fuera también, ojo, no ven detalles ni prácticas concretas, pero comprenden lo que sucede, tienen un punto de vista panorámico, comunican lo que ven, perciben lo que ocurre en el escenario. Razón para comprender entonces la necesidad de un perfil comunicador en el profesional gerontológico. Hoy en día que prácticamente todos nos estamos convirtiendo en comunicadores, ¿no? Todos somos comunicadores en el sentido de la creación de contenidos a través de las redes sociales, pero ¿qué tanto lo hacemos? Y qué tan bien, sobre todo, ¿no? ¿Estamos utilizando un lenguaje adecuado? ¿Mm? Son preguntas importantes. Edadismo profesional. Bueno, vamos a decir esto. Seguimos con nuestro elegante y profesional edadismo de querer trabajar con personas mayores, como si se tratara de una masa de personas, de un bloque humano. ¿Ah? El no respetar la singularidad e incluso el sentido de responsabilidad de la persona mayor, que debe ser asumido. Ojo, las incoherencias de cada día. La comunicación sobre personas mayores y el envejecimiento muchas veces se distancia, como si se tratara de temas no vinculados. Y sin embargo, analizar es separar, ¿no? Para observar sus componentes y cómo interactúan. Las informaciones del envejecimiento son contradictorias, habiendo más de una veintena de nociones que se entrechocan. No se quieren definir la vejez y solo decir lo que no es. Luego de la muy cuestionada publicación de la CIE 11 de la OMS, por presión de las instituciones,
cambiaron la publicación y la cambiaron por pérdida de la capacidad intrínseca asociada al envejecimiento. Entonces, y obviamente están diciendo de otro modo lo que consideran ellos vejez. Por tanto, ganaron, ya que no era necesario poner nada. Ahora, vamos al gran problema de la tal vejez. Definida así, muchas personas mayores no estarían en etapa de vejez a pesar de cumplir 60 años o más, ya que no necesariamente están perdiendo capacidad intrínseca, ¿no? La gerontología que no entiende la singularidad del envejecimiento. Hablar de personas mayores es vinculado inmediatamente a servicios de salud, talleres cognitivos, y es cierto que hay muchas personas mayores vulnerables, pero la vulnerabilidad no es inherente al hecho de cumplir 60 años o más. Ese concepto de vulnerabilidad no nos beneficia. Ha sido y es un elemento de discriminación y vulneración de derechos. El Estado protector encarcela, no confía en el sentido de responsabilidad de la persona mayor, y eso es un edadismo actuante en nuestras sociedades. El Estado protector infantiliza y subestima a las personas mayores con sus engañosos discursos motivadores. No respetamos la singularidad, no comprenden la diversidad del envejecimiento. Longevidad es vivir más. El marketing gerontológico pone sus etiquetas y se habla de que la nueva longevidad establece que la nueva no se trata de vivir más, sino mejor. Bueno, acá hay que aclarar algo, ¿no? La longevidad es y será larga vida, y esto se vincula con condiciones y estilos de vida saludables o también factores genéticos. Lo que sí es cierto es que en promedio estamos viviendo más. Lo que hay es un escenario muy distinto a lo que veíamos hace poco y tiene que ver con la presencia de un sujeto social mayor, mucho más ciudadano del hoy, integrado en la modernidad, un sujeto más empoderado. Ahora, por eso yo voy a decir, longevidad nueva o antigua es simplemente larga vida. Y difícilmente una persona con una muy mala calidad de vida llega a ser longevo. Y otra aclaración, decir persona longeva no significa persona mayor. Simplemente la persona longeva es la que vive por encima del promedio, ¿no? De lo que viven los demás. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a hacer una... Ya, listo. Muy bien. Entonces, ya me dice un ratito que vamos a ver, nos hemos pasado un poquito de querer trabajar con personas mayores. Ya, entonces, sí, acá seguimos. Bueno, reforzar entonces el valor científico y recuperar el bio. ¿Por qué digo recuperar el bio? Porque lamentablemente estamos dejando de lado los aspectos biológicos, ¿no? Que tienen que ver con el envejecimiento. La, Muchísimos profesionales, gerontólogos de la gerontología, eh, se están un poco alejados de ello, ¿no? Entonces, el valor científico de la gerontología es también mermado por una excesiva ideologización, ¿cierto? Mucha ideología. Además, hay intervenciones a base de terapias utilizadas sin validación.
a la cual se responde con tal de que a la persona mayor le vaya bien. Dicen así, cada método o práctica debe ser validada adecuadamente. Hay mucha imprecisión también en el lenguaje utilizado para comunicar los contenidos y se utilizan términos ambiguos y coloquiales. De esa forma nos comunicamos mal, nos malentendemos. Eso es lo que hacemos. La ambigüedad es algo que deberíamos de eliminarla por completo de la comunicación de contenidos gerontológicos. Incluso se promueven estos términos, incluso en las universidades, en los centros de formación. Entonces, ¿hay que recuperar el bio en la gerontología? Claro que sí, es necesario. Hay que ampliar nuestra mirada y los nuevos desarrollos en la biología del envejecimiento y ir encontrando bases científicas sólidas. Un lenguaje con precisión y sin ambigüedad, por supuesto, es algo absolutamente necesario. El lenguaje sí importa, es clave para comunicar los contenidos gerontológicos de manera precisa, honrando a lo que decimos que es una ciencia y no la respetamos como tal. Los términos coloquiales no corresponden, ni términos ambiguos que llegan a ser polisémicos, es decir, un montón de significados, con significados diferentes en cada país. Y aquí no se trata de lo que a mí me gusta. Se deben respetar los acuerdos internacionales. Y ahí no hay eufemismos, solo hay términos correctos. Para incorporar nuevos términos, no se debe improvisar. Se necesita un estudio etimológico para evitar estas ambigüedades e ir en pos de la universalidad de un lenguaje profesional de la gerontología. Las ideologías no pueden reemplazar a la ciencia, correcto. La honestidad intelectual es reconocer los hechos comprobados. Consideramos que esos hechos, esas verdades con sustento y no pretender retorcer la realidad por una cuestión de conveniencias. Ya no más teorías del acomodo. Viene el temor entonces a ser considerado edadista o ser malinterpretado. Entonces usas mentiras convenientes que se ajustan a algo que puede ser fácilmente aceptable. La verdad científica, ojo, no tiene acomodos. Simplemente tenemos que expresar lo que es verdadero, lo que está validado. Eso es la verdad científica. El cuestionamiento de la vejez. La vejez como constructo social llegó a un punto insostenible. Fue construida sobre la edad cronológica, que no es una referencia, un ratito, una referencia cierta de un determinado nivel de envejecimiento, por una simple cuestión lógica. Se desploma el constructo. La heterogeneidad del envejecimiento deja sin piso eso de iniciar al mismo tiempo lo que se llama vejez. O sea, todos entran a la vejez iguales. Eso no es cierto. Además, cada etapa reúne ciertos marcadores o características de cada una de ellas. Y en todas las llamadas etapas hay heterogeneidad y por simple lógica concluimos que eso que llaman vejez se inicia en edades distintas en cada persona. ¿Eh? Entonces, y por tanto debería estar más vinculada con la edad biológica. Edadismo e idealización de la mano. Sí, motivar con verdad, con expectativas reales, ¿no? Es lo que debemos hacer. No idealizar,
La idealización daña, afecta el sentido de la realidad, perjudica la visión que enfrenta los problemas. En ese sentido, va de la mano con el edadismo. Yo creo que decir verdad y expresar lo real es de alto nivel de responsabilidad. El enfoque preventivo. Los estados hablan de prevención, aun cuando su política pública sobre envejecimiento solo se aspecta en personas mayores. Un enfoque preventivo real debería abordar el proceso de envejecimiento de la sociedad, manteniendo la política pública para la edad mayor, promover cultura gerontológica en todos los niveles educacionales, en las etapas previas de la vida, que influyen una sobre la otra. Si no fomentamos condiciones y estilo de vida saludable, no somos un estado preventivo, sino de los que les gusta solamente apagar incendios. Esa es la verdad. Es lo que le llaman los estados bomberos. No previenen, solamente acuden cuando hay un problema. Comunicar la heterogeneidad del envejecimiento. Internalizar la visión holística de la gerontología implica comunicar adecuadamente esta visión para que de este modo lograr transmitir la diversidad que implica el envejecimiento, y esto no parte de una palabra mágica, pues, que te sirva como muletilla, no, sino de cómo estructuramos nuestro mensaje. Esa heterogeneidad se expresa, ¿no?, cuando no generalizamos indebidamente y cuando somos realmente específicos. De otro modo, ninguna palabra mágica, entre comillas, te servirá. Problemas en el trabajo promotor con personas mayores. Un problema esencial es reconocer la singularidad en un grupo de edad mayor. Las notables diferencias entre cada persona resulta una tarea compleja para el trabajo promotor. ¿Quieres promover un taller? Ojo, hay diferencias notables de persona a persona. No hay un taller adecuado para todas las personas mayores, ya que algunos tienen niveles de funcionalidad muy altos y otros menos, o que simplemente no les interesa. Puede que haya personas que no les sea nada útil el taller. Para promover en red, utilicen de preferencia las fotos de los mayores de tu región o país. No uses estereotipos de ningún tipo. No uses lemas muy repetidos, ni idealizante ni paternalista. ¿Ok? El edadismo protector. Ahora, el profesional suele incurrir inconscientemente en edadismo al no comprender a las personas mayores en su unicidad, o sea, en su ser único y con su propio sentido de responsabilidad. Al considerar que toda persona mayor necesita apoyo o ayuda y subestimando sus fortalezas que pueden ser sobresalientes. Si bien es muy elemental o básico el conocimiento de la diversidad en las personas mayores, muchas veces descubrimos que no se internaliza ese concepto. Entonces, muchas veces descubrimos, entonces, y por tanto solo se asimila muy superficialmente, ¿no? Por lo tanto se comete errores, ¿no?, en la práctica. Aprender del contrario. El campo de estudio del envejecimiento es muy amplio y hay muchas teorías, nociones, postulados, posiciones encontradas y excluyentes. Hay quienes no se centran en las personas mayores en sí, sino en el proceso de envejecimiento, estudiando las posibilidades de ralentizarlo, promoviendo una longevidad saludable y en la posibilidad incluso de frenar el envejecimiento, que conocen, por ejemplo, la epigenética.
tratan de reducir la edad biológica con la ayuda de tratamientos, incluso con algunos fármacos. Muchos rechazamos la postura radical anti-envejecimiento, pero hay investigaciones interesantes, por tanto, hay que separar la paja del trigo, ¿no? Encontraremos pseudociencia, pero también pueden haber trabajos interesantes y valiosos, y por tanto, abordemos la cuestión sin prejuicio. Nuevos tabúes. Repensar la gerontología es un imperativo. La revisión es necesaria. ¿Tememos contrariar lo consagrado y nos volvemos vacas sagradas? ¿Es más cómodo seguir lo establecido y trabajar con lo que se tiene? ¿Hay tabúes gerontológicos? ¿Asuntos delicados que no debemos tocar? Hay que seguir analizando y reflexionando. Los tiempos nos ganan, los cambios aceleran, ¿no? Y la actualización que tienes hoy, mañana ya no será actualización, ¿correcto? La lógica de los conceptos. Cuando encuentras una veintena de definiciones o teorías del envejecimiento, estás como en un cajón desastre, ¿no? Hay de todo. Encuentras definiciones o afirmaciones que se entrechocan. Entonces comprendes que no estamos entendiendo realmente el envejecimiento como lo que es un proceso altamente complejo. Sin embargo, considero claro que el envejecimiento no es un fenómeno puramente cronológico, que no lo podemos medir con relojes y calendarios, ya que tiene su propio reloj en cada uno de nosotros. Se da en la dimensión del tiempo, pero lo que envejece es lo que ocurre en el tiempo. Esta parte de acá, yo creo que hay que darle mucha importancia para evitar esos discursos ya bastante flojos, ¿no? Y que indican prácticamente que el hecho de que tú mañana cumpliste un año más, mañana te volviste más viejo, cosas así. Esas son las cosas que la gente dice. Y realmente a veces no tiene ningún sentido, porque el estilo de vida, las condiciones de vida, muchas veces afectan el proceso de envejecimiento de una manera positiva o negativa, y por lo tanto incide en la manera como este envejecimiento va a ir. Se ralentiza, en algún momento se lentea, incluso hay momentos en que me parece como que rejuvenece la persona. Esos rejuvenecimientos, que vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Son producto ¿de qué? De actitudes o algo que la persona está haciendo. Por ejemplo, ha corregido alguna mala práctica o algo que hacía mal, de repente está alimentándose mejor, se ha ido a hacer ejercicio al gimnasio, no sé, hay muchísimas cosas que pueden hacer que el envejecimiento, que como decimos, no es una caída libre, no es una pendiente, sino un proceso bastante complejo. No se detiene, es cierto que no se detiene, pero sí se ralentiza, y está la prueba de cómo hoy en día se puede retroceder la edad biológica de una persona. El nuevo escenario. Hay un escenario nuevo con personas mayores más empoderadas y visibles. Aunque nos falta mucho para cumplir nuestro rol plenamente, en ese camino vamos. Aunque haya piedrecillas o rocas aún en el camino, una gerontología renovada que abarque plenamente todos los aspectos del envejecimiento, sin prejuicios y una amplia mirada, esa es la que debe seguir adelante. Correcto. Ahora, para de repente alguien que no estuvo en las primeras, eh, en la primera parte, vamos a ver una recapitulación bastante rápida. Acá dice: la gerontología como ciencia y cultura. Estábamos diciendo que la gerontología no solamente ve personas mayores, como que pareciera para algunas personas que fuera así. Estamos comprendiendo el envejecimiento humano, ¿no? En todos sus aspectos.
Entonces, como la gerontología como ciencia del envejecimiento humano tiene que comprender tanto, no solamente personas mayores, sino todo el proceso de envejecimiento. El valor científico y cultural, bueno, ideologizamos mucho a veces y las evidencias quedan fuera, ocurre. Por eso es que es necesario reforzar el valor científico de la gerontología, comprenderla en su totalidad, aun cuando no podamos ser especialistas en cada uno de sus aspectos y tener bases sólidas de evidencia científica. Obviamente, una persona que es psicogerontóloga no se va a especializar en biogerontología, pero tiene que tener un conocimiento básico, ¿no?, importante sobre la biología del envejecimiento, y así lo tiene que también que hacer el gerontólogo social, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener una visión holística, y la visión holística se comprende cuando estamos incluyendo todos los aspectos que implica. Y con respecto a la transdisciplina, bueno, cierto que más profesionales de distintas carreras ya se vuelven especialistas en gerontología. A medida que la expectativa crece y el mundo está envejeciendo, cada vez más profesionales de distinto origen se acercan al ámbito gerontológico. Hoy día vemos hasta ingenieros, ¿no?, que están implicados en el tema gerontológico, y hay muchísimos profesionales. La nueva realidad y el impacto comunicador. Bueno, estamos pendientes de la transformación que se va dando frente a nuestros ojos, y es necesario entender que la actualización ya no solamente pasa por la academia. Necesitamos mirar lo que ocurre cada día. El mundo del conocimiento se transforma hoy más veloz, ¿no? Esta nueva gerontología no será para los distraídos, no será tampoco para conservadores. Tenemos que enfrentar nuevos escenarios con una reconceptualización necesaria, con la actitud dispuesta a los cambios. Entonces, las actitudes del profesional: ya no es permisible declarar algo sin sustentarlo. La gerontología no es una ciencia exacta, ni tratamos con verdades de perogrullo. El hecho de que no sea una ciencia exacta no nos da pie a la deshonestidad intelectual y las verdades de acomodo, y que de contrabando nos llegue el edadismo, no fácilmente percibido, las posturas idealizadoras que parecen querer motivar con mentiras convenientes. Estamos cansados de tantos discursos motivadoramente vanos. Ya tenemos que ser más, digamos, profesionales que tengan una mayor honestidad intelectual. Ya nos acostumbramos a expresar lo que creemos, claro. Muchas veces los que revolucionan las ciencias vienen de fuera, ojo, no ven detalles ni prácticas concretas, pero comprenden lo que sucede, tienen un punto de vista panorámico y comunican lo que ven, perciben lo que ocurre en el escenario. Razón para comprender la necesidad de un perfil comunicador en el profesional gerontológico. Entonces seguimos con nuestro elegante y profesional edadismo de querer trabajar con personas mayores como si se tratara de una masa de personas, como si fuera un bloque humano. El no respetar la singularidad e incluso el sentido de responsabilidad de la persona mayor, que debe ser asumido por el profesional gerontológico. La incoherencia. Entonces, las comunicaciones sobre personas mayores y el envejecimiento muchas veces se distancian como si se trataran de temas no vinculados. Y sin embargo, analizar es separar para observar los componentes y cómo interactúan, claro. Las informaciones del envejecimiento son contradictorias, una veintena de nociones que se entrechocan. Entonces también no quieren definir la vejez, solo decir lo que no es. También se está haciendo una especie de moda. Todos tienen un cartelito que dice: la vejez no es enfermedad, la vejez no es esto otro. Pero también es necesario definir la vejez. Es necesario definir la vejez. ¿Qué implica la vejez? ¿No? Como la OMS dice, hay pérdida de la capacidad intrínseca asociada al proceso de envejecimiento. Obviamente se está diciendo de qué se trata, ¿no? Aunque sea una cuestión de definición biológica como la que está dando la OMS, pero de hecho ya no podemos vincular de manera inmediata o decir, por ejemplo, que una persona entró en la vejez porque cumplió 60 años. Eso ya no se puede decir, ¿correcto? Porque el principio mismo de la heterogeneidad del envejecimiento
lo eh, combate. Entonces, gerontología que no entiende la singularidad, hablar de personas mayores es vincular, inmediatamente lo vinculan, ¿no? A servicios de salud, a talleres cognitivos y así. Pero la vulnerabilidad no es inherente al hecho de cumplir 60 años o más. Ese concepto de vulnerabilidad no nos beneficia, ha sido y es un elemento de discriminación y vulneración de derechos. El Estado protector, entre comillas, encarcela, no confía en el sentido de responsabilidad de la persona mayor y ese es un edadismo actuante en nuestras sociedades. El Estado protector infantiliza y subestima a las personas mayores con sus engañosos discursos motivadores. No respetamos la singularidad y así no comprendemos tampoco la diversidad del envejecimiento. Muy bien, le hemos estado recapitulando las primeras partes y ahora vamos a dar una información muy interesante sobre el tema del envejecimiento. Justamente ha tenido una encuesta en las cuales los resultados son impresionantes. ¿Eh? Es impresionante porque no se ponen de acuerdo. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a leerlo aquí un momento. Vamos a ver cuál es el... Acá está. Muy bien. Muy bien. Los científicos encuestaron a 103 investigadores líderes en el campo, en la conferencia de investigación Gordon sobre envejecimiento de los sistemas. Eso fue en el año 2022, pero obviamente sigue. Ahora veamos esto. División. Ninguna definición única de envejecimiento recibió el apoyo mayoritario. Los investigadores lo describieron, como pérdida de función, acumulación de daño, un cambio de un estado ideal o incluso como parte de un programa de desarrollo. No hay acuerdo. Luego sigue, puntos de vista divergentes sobre las causas. Mientras que el 30% señaló el daño molecular como la causa principal del envejecimiento, otros citaron la desregulación, las limitaciones evolutivas y los déficits de reparación. El 15% de los encuestados dio respuestas de una sola palabra, como tiempo, entropía o vivir. Luego, otro tema, confusión sobre el rejuvenecimiento. Hubo aún menos acuerdos sobre este tema. Algunos lo vieron como la reversión del daño acumulado, otros como una ganancia de función y otros como un regreso a un estado más joven. ¿Cuándo comienza el envejecimiento? Tampoco hay acuerdo. Dicen, ¿es en la concepción? ¿Es en el nacimiento? ¿Es en la pubertad? ¿Es a los 20 años? Total, tampoco hubo acuerdo. Las respuestas estaban en todo el mapa. Había hasta más respuestas, ¿eh? Lo que refleja un desacuerdo más profundo sobre si el envejecimiento es molecular, si es fenotípico o está relacionado con tasas de mortalidad. Otra pregunta, ¿es el envejecimiento una enfermedad? Obviamente la gran mayoría va a decir que no, ¿no? Es obvio, aunque hay algunos que todavía tienen esas ideas y también las hubo, pero en todo caso no hubo tampoco acuerdo. Consenso sobre el consenso. Sorprendentemente, incluso sobre la cuestión si es necesario un consenso, miren, miren, esto es importante. No se llegó tampoco a ningún acuerdo. Aproximadamente la mitad de los encuestados creía que una definición unificada era esencial, mientras que la otra mitad argumentó que era innecesaria o incluso contraproducente. Los autores piden definiciones más claras de términos clave como envejecimiento, rejuvenecimiento en las publicaciones científicas y tal vez la introducción de nueva terminología para reducir la ambigüedad. Después de todo, es difícil, bueno, esto hasta aquí nomás llegó. Bueno, sí, y como ustedes ven, esta es una muestra de hasta qué punto todavía no se comprende del todo el proceso de envejecimiento.
Miren, acá han intervenido muchísimos profesionales que están en el rubro, ¿sí? Y no llegan a un acuerdo. Pero nosotros hemos dicho una cosa bastante clara, ¿no? Incluso cuando hicimos nuestro primer coloquio, que se llamó Los Misterios del Envejecimiento, que hicimos con Vanguardia Gerontológica, dijimos bien claro, acá el envejecimiento no es una cuestión fácil, no es una cuestión de decir, ah, pasan los años y cuando pasan los años automáticamente te vas envejeciendo más o menos para acá. No, ese no es tan complicado, no es tan simple. No es simple. No es decir que cumplí años y me volví mayor, ya viejo, más viejo. No, no va no es correcto. Entonces, eh, este es el punto en que demuestra hasta qué punto no hemos llegado todavía, ¿ah?, a tener una definición que pueda tener un consenso total, ¿no?, sobre el tema de envejecimiento, y por lo tanto, yo creo que estamos en esa línea con Vanguardia Gerontológica, estamos trabajando con ello, lo hemos definido como un proceso altamente complejo, en las cuales no sigue una línea continua, sino más bien sinuosa, ¿no? Sinuosa. En algunos momentos hay recuperación, en otros momentos se avanza hacia abajo también. Entonces, esto es muy importante. Muy bien, entonces, después de haber terminado con esta información que me pareció muy relevante, vamos a ver qué cosa nos espera para los próximos días. Primeramente, estamos muy contentos por estar terminando un año fantástico. 180 actividades realizadas. 180 actividades realizadas en este año. Nos sentimos muy contentos porque además ha habido eventos de envergadura, ha habido congreso, ha habido simposios, ha habido mesa redonda y los eventos anuales. Han habido eventos de mucha calidad y, por supuesto, la sustentación que ha hecho Vanguardia Gerontológica hace poco, el 14 de diciembre. Es decir, ha habido un trabajo dinámico, muy importante, con grandes temas en la Central Gerontológica Internacional. Entonces, vamos a ver qué es lo que viene por ahora. Vamos a tratar de buscar. Bueno, por lo tanto, nosotros como la Central Gerontológica Internacional trabaja todos los días del año. ¿Por qué? Porque nosotros estamos constantemente publicando información a través de las redes sociales. Y de hecho, incluso el día 24 de diciembre estaremos realizando, como siempre, nuestro programa gerontológico. Aunque esta vez vamos a tocar el tema sobre Navidad, religiosidad y espiritualidad en las personas mayores. Este es el tema que voy a hacer el día martes, el martes 24, como siempre, a las 6:45 de la tarde. Y también estaremos en la víspera del próximo año, ¿no?, en nuestro programa del martes 31 y el sábado 28, que ya les estaremos informando. Por lo tanto, agradecemos mucho que estén con nosotros en la Central Gerontológica Internacional. Sigamos adelante y hay que pensar. La gerontología se renueva, ¿no? Se renueva, la realidad misma cambia, todo el escenario cambia. Tenemos una necesidad de una nueva gerontología con otra visión, con otro enfoque y un nuevo discurso que permita también una comunicación adecuada de esos contenidos que son valiosos. Muchísimas gracias y nos despedimos entonces hasta el día martes.